Primero de todo, yo creo que es que un poco explicar quién soy yo para decir todo esto. Porque, digamos, tendrías que escucharme y qué criterio puedo... de dónde me puede venir a mí el criterio, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo soy Miguel García, soy la persona, bueno, he opositado y luego, ahora lo contaré con más detalle, pues soy la persona que en su momento sentó las bases de lo que hoy en día es Simplifica tus opos. Y bueno, puedo contar mi historia sin extenderme demasiado, aunque como digo, tenemos casi 6 horas de viaje por delante. Ya aviso que va a ser un vídeo largo, bueno, ya lo habrás visto, será un vídeo súper largo, pero bueno, puedo contar mi historia, digamos, aunque se solapa luego, pero yo tengo una faceta como opositor y como funcionario, y luego una faceta como preparador, como, digamos, la faceta o la historia de Simplifica tus opos, y la mía propia como preparador, y luego mi historia como opositor. Lógicamente esto empieza con mi historia como opositor. Yo empecé con la oposición de administrativo del Estado. Perdón. No voy a hacer cortes, ya lo digo, porque si luego tengo que ponerme a escudriñar un vídeo de 5 horas va a ser una locura, así que bueno. Yo empecé, digo, con la oposición de administrativo del Estado y bueno, empecé en el año 2019, mi experiencia fue muy intensa porque yo empecé en mayo del 19 y el examen por aquel entonces, primer examen, fue en octubre, con lo cual, y aunque yo todavía no lo sabía, porque la convocatoria mía salió un poco después y la fecha del examen salió después, yo ya intuía que tenía muy poco tiempo, pero yo no sabía que iba a tener 5 meses. Es verdad que el proceso por entonces era un poco diferente. Esto lo digo para cuando yo, un poco, porque muchas veces hablo y digo, bueno, si yo tuve tiempo en tantos meses, que a la hora de extrapolar a tu situación tengas en cuenta que hay una serie de historias. Yo tuve, digamos, pros y contras con respecto a quien empieza ahora. Porque es lo interesante, ¿sabes? Cuando ves una experiencia, pues lógicamente o inconscientemente estás pensando, vale, si esa persona lo hizo en tanto tiempo, en tantas circunstancias, en tales circunstancias, pues bueno, el caso. Yo, ya digo, empecé en junio, movido por un amigo que me metió en todo esto. Creo que es importante también comentar en qué circunstancias estaba yo. Yo me estaba acercando, si no los tenía ya, a los 30. No sé si tuve la crisis de los 30, si es que eso existe, pero sí que es verdad que me veía en un momento de mi vida bastante crítico en el sentido de que decía, ostras, estoy en casa de mis padres con prácticamente 30 años, había intentado una serie de cosas en el ámbito editorial y cultural. Yo había estudiado psicología y luego literatura y había escrito una novela, y esa era mi pasión en realidad. Y de hecho, aunque luego he vivido muchas cosas a nivel profesional muy bonitas y las estoy viviendo, la verdad que la satisfacción de la escritura, la literatura y todo eso no la he encontrado en otros sitios. También es verdad, yo que sé, que luego todo se idealiza y demás, ¿no? Pero bueno, el caso, que yo tenía 30 años y estaba un poco varado, porque aunque no había funcionado del todo mal, el sector editorial es tremendo, porque se trabaja con unos márgenes muy ajustados, hay una competencia brutal. ¿Competencia brutal en qué sentido? Pues el sentido de que estás compitiendo con gente muy formada, gente muy instruida, muy capaz, muy apasionada, y que en ese apasionamiento muchas veces llegan a entregarse prácticamente por amor al arte, literalmente. Claro,
eso hace que los márgenes todavía sean más estrechos. Por no hablar de que cuando tú escribes un libro, cuando tú en el ámbito de la literatura o de la escritura en general, tú compites, vamos, con la Biblia, compites con el Quijote, compites con las más altas cumbres de la literatura de la humanidad, porque al fin y al cabo tú compites por el tiempo en el que las personas se dedican a estar sentadas leyendo un libro, con lo cual, a entretenerlas en ese sentido. Con lo cual es un sector, a mí no se me ocurre un sector es más difícil para prosperar. Y bueno, el caso que por H o por B, pues yo veía que, no sé, sobre todo en el plano material, y eso ya estaba trascendiendo a otros ámbitos, pero claro, si no tienes dinero, si no tienes espacio, si no tienes nada, porque yo prácticamente no tenía nada, no puedes hacer vida. Y este amigo me lo hizo ver de manera un poco brusca, pero era lo que yo necesitaba. Me dijo, deja de hacer el gilipollas. No sé si sus palabras pudieron ser más o menos algo así. Él se lo había sacado en la convocatoria anterior, que era la primera convocatoria que abrían plazas de verdad. Bueno, era la primera convocatoria del turno libre de administrativo del Estado en muchos años. A su vez, primera convocatoria de una serie, que es la que estamos viviendo ahora, una serie de años buenos que yo creo personalmente que se va a prolongar todavía al menos 10 años, si no más. Años buenos en los que van a sacar muchísimas plazas, porque la plantilla de la administración está muy envejecida y necesita renovarse. Entonces este hombre me lo hizo ver de tal manera y con tales palabras que dije, bueno, al principio yo no le quise hacer caso porque yo también, y esto es una cosa de la que voy a hablar luego, y me doy cuenta, yo dentro de mí tenía quizás cierta, no sé si, es que me viene la palabra arrogancia. No creo que fuera arrogancia, pero creo que era más bien falta de pragmatismo. Yo había vivido un poco, me daba cuenta, o me doy cuenta a posteriori, un poco enclaustrado en mis ideas y en lo que yo consideraba deseable y mis anhelos y tal, y no me había permitido ver las cosas de otra manera. Y esto le pasa mucho a bastante gente que está en un ámbito, que considera o que se identifica con eso. Yo me identificaba con el tema de la literatura y no sale de ahí. Y no es capaz de plantearse las cosas de otra manera o de, no sé, quien dice, tanto es una cuestión también de la cosa que haces como de arriba y abajo. También, y esto ya digo que lo comentaré luego, también tiene que ver, por ejemplo, con la gente que ha tenido un puestazo o que ha tenido una empresa que ha estado en puestos muy altos y que luego trabajar como administrativo, por decir algo, le parece que es rebajarse. Yo reconozco que no era por el trabajar como administrativo, sino por trabajar como funcionario, que a mí me daba, no sé, era una cosa que a priori no solo no me llamaba, sino que decía, yo no quiero eso en mi vida, no sé qué, porque decía, bueno, porque lo que me gustaba era lo otro. Pero después de esta conversación también lo que pasa que, claro, yo inevitablemente me comparaba un poco con él en el sentido de que yo decía, vale, muy bien, yo tengo aquí mis pasiones y me gusta mucho escribir y es una experiencia mística, tal y cual, vale, pero él está teniendo una vida, porque claro, me contaba pues cómo le había cambiado la vida sacarse la oposición y qué vida estaba teniendo, pues que si viajaba, que si no sé qué, que si estaba de aquí para allá, que tenía, pues eso, tenía margen, tenía libertad. De verdad, él tenía libertad y yo no. Y al final me vi obligado por lo menos a mirarlo. Aunque yo en ese momento no me di cuenta. Yo en ese momento dije, bueno, esto no le haré ni caso, ya es él con su historia, que divertido y tal, pero bueno. Me descubrí a mí mismo al día siguiente o a los 2 días echándole un vistazo a los exámenes. Yo directamente empecé a mirar los exámenes. Y empecé a ver, sobre todo, claro,
en comparación con el ámbito del que yo venía. Esto en mi caso es importante, porque yo he comentado muchas veces que yo estudiaba muchas horas y tal, y para mí fue determinante desde el principio, desde el minuto 1 que yo empecé a fijar mi atención en esto. Para mí fue determinante, sobre todo en cuanto a contraste, ver hasta qué punto sacarse estas oposiciones era factible. O sea, que no era sobre todo porque yo venía de la cosa menos factible del mundo, que es abrirse camino en el ámbito de las letras. Porque solamente el hecho de escribir es la cosa más incierta del mundo. O sea, cuando tú te pones a escribir una historia, tú no tienes ni idea de nada, por no hablar de que no tienes garantías de nada. En ese sentido, cuando yo me vi ante un proceso en el que sencillamente me tenía que... O sea, yo miraba las preguntas tipo test y yo decía, ostras, si es que si yo me sé esto que pone aquí, que está en esta norma, en este artículo, que además lo dice clarísimo, tengo un punto. Y si tengo tantos puntos, supero el corte. Si supero el corte, pues soy funcionario. Y si soy funcionario, pues me soluciona la vida. Así que hice esa asociación de ideas tan tonta, me llevó a decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer un paréntesis en mi vida y voy a probar suerte con esto. Ya digo que al principio, o sea, yo no recuerdo haber tomado la decisión de manera así categórica y clara, sino que fue un poco cuando me quise dar cuenta al cabo de una semana de estar, como digo, mirando exámenes, curioseando, indagando. Cuando me quise dar cuenta estaba ya estudiándome temas de la Constitución, o estaba mirándome la Constitución o vídeos por YouTube y tal, que es algo que posiblemente te haya pasado a ti. O sea, que tú no dices, te levantas un día voy a opositar, sino que empiezas a mirar y cuando te quieres dar cuenta, sobre todo porque has medido o has consciente o inconscientemente visto que es algo factible, pues entonces dices, venga, cuando te quieres dar cuenta has empezado metiendo los pies y estás ya con el agua por aquí. Así que nada, hablé con mi familia y decidí meterme en harina. Y yo en ese momento estaba un poco justo de tiempo, y mi amigo Carlos me aconsejó que hiciera auxiliar. Él había hecho administrativo del Estado. A ver, yo siempre he recomendado administrativo versus auxiliar. Sobre esto luego también hablaremos. Ahora no me quiero por eso detener demasiado. Pero yo al poco de empezar empecé a plantearme que bueno, que quizá esa no era la mejor opción, aunque tuviera muy poco tiempo. Pero a lo que importa ahora de la historia es que, vale, digo, venga, empiezo. Y empecé con unos esquemas que me había pasado este amigo mío y un montón de contenido, pero también era un contenido un poco deslavazado. Y entonces fui y me pillé, bueno, fui a una academia de mi ciudad y compré unos manuales y también me informé sobre cómo iban las clases y todo eso, con la idea de coger los manuales, empezar con los manuales y luego probar suerte con las clases. Y así lo hice. Me cogí los manuales, empecé a mirar y al cabo de... Yo acababa de empezar, esto sería todavía en mayo del 19. Y entonces fui al día de prueba. Que esto es una experiencia que también a toro pasado me doy cuenta de que a mí me impactó mucho. O sea, ya en ese momento me impactó bastante, pero ha ejercido una influencia o un efecto, tuvo un efecto tremendo. Y lo voy a contar ahora, lo que yo viví. Era una academia muy grande, es uno de los grupos, digamos, de empresa en este sentido más grandes que hay en el ámbito de las oposiciones. Considero que, a ver, supongo que también, como hay muchos centros, cada uno será de su padre y de su madre. Pero, aunque no me gustó
y evidentemente no lo voy a recomendar, ¿no? Pero no sé, no considero que fueran, y lo digo muchas veces, no considero que fueran malos ellos, o sea, o malas personas o algo así, pero sí que me di cuenta de que el modelo pues no era óptimo. Lo que me impactó de entrada fue que estuvieran en un edificio entero en una zona supercéntrica de mi ciudad de Sevilla, que fuera el edificio entero dedicado a eso. Eso me llamó muchísimo la atención. Y luego, por supuesto, me impactó al entrar el trajín de gente. Eso fue un choque de realidad brutal. Ten en cuenta que yo acababa de empezar, también mi vida de por sí había sido en los últimos meses, si no años, bastante eremita, porque la escritura es una cosa muy solitaria. Claro, verme de pronto allí con tantísima gente de allá para acá, que parecía literalmente un instituto. O sea, con gente con las carpetas, con no sé qué, una cosa brutal. O sea, estaba viendo de pronto, digamos, la faceta masiva, el rollo masivo de las oposiciones. Y eso ya de por sí fue un impacto para mí. Decir, ostras, ojo que aquí hay mucha gente. Aquí hay mucha gente. Esto mueve a muchas personas. Y luego yo ya estaba, hablando en plata, acojonado, y me metí en la clase. Y bueno, en la clase recuerdo que la clase era como una tarde entera y se subdividía en dos partes, ¿no? Una parte de primero la daba un profesor y hablaba de personal, y la otra la daba una chica que hablaba de constitucional. Yo ten en cuenta que a lo mejor me había mirado un poco la Constitución, o sea, yo no tenía ni idea todavía. Yo a lo mejor llevaba eso, acababa de tomar la decisión de intentarlo y ya está. Claro, me meto allí en un grupo que yo no conocía a nadie, por supuesto. Era el día de prueba, ¿vale? Porque te ofrecían, y eso me parece que habla muy bien de ellos, por cierto, porque en otros sitios no es así, que es una cosa que nosotros a todo esto también hacemos, y es que ofrecían eso, una prueba, que menos en realidad, ¿no? O sea, eso para mí es una cosa básica, porque estás haciendo, o sea, forma parte de una apuesta vital muy importante, y la persona tiene que estar muy segura de lo que hace. Así que bueno, eso me parece que es de justicia comentarlo. Pero lo cierto es que mi experiencia fue nefasta, porque, claro, lo que decía, yo llego allí y totalmente novato, y empiezan a hablar de la Constitución, además sin ningún tipo de alusiones al examen, a cómo pueden preguntar, a no sé qué, sino así. Venga, bueno, primero fue la parte de personal, y claro, aquí pasaba una cosa, y es que el hombre, al principio, pues yo que sé, chascarrillos, porque claro, los conocía, ya llevarían meses preparándose. No sé cuánto, ¿qué? El Betis, ¿qué? No sé qué, ¿sabes? Que lo entiendo, porque al fin y al cabo estás con personas, no vas a llegar en plan pa, pero realmente, a ver, que no me equivoque, vamos por Murcia, realmente a mí no me importa el Betis. O sea, yo no estoy allí, yo no he dedicado en mi tiempo de oposición media hora o 3/4 de hora para llegar a un sitio para que el hombre se ponga a hablarme del Betis, o hacerle bromitas a otra con no sé qué historia del novio, chorradas que a mí me dan igual. ¿Sabes? O sea, eso para mí también me impactó, decir, no, pero esto ¿cómo puede ser? Y luego el tiempo, para empezar, claro, que el tiempo neto dedicado a la cosa fue bastante reducido, y yo no sentía que me enterase. Evidentemente no me enteraba de nada porque no tenía ni idea, pero me pareció muy improductivo, o sea, muy poco eficiente. Y luego la chica que llegó después, con el tema de, esta sí que fue un poco más ir al grano y tal, y planteaba algunos esquemas, pero por ejemplo, un detalle, ¿no?
planteaba esquemas y los ponía en la pizarra. O sea, el tiempo que esa persona dedica a escribir un esquema en la pizarra, nosotros, los que estábamos allí a copiar, los que yo me acuerdo que copié unas cuantas cosas por copiar, pero yo no entendía ni qué estaba copiando, ni por qué, ni nada. Es que era como volver, era literalmente como volver al instituto. Y yo tengo un recuerdo bastante nefasto en lo que tiene que ver con el sistema educativo de esos años de pérdida de tiempo absoluta. Así que tuve esa sensación y luego, para rematar, claro, también hay que tener en cuenta que en el transcurso de esas 4 horas o las horas que fueran, yo de vez en cuando también veía la intervención de algunos compañeros que estaban allí, que de pronto planteaban cosas. Yo recuerdo uno que se sabía el artículo 14 de la Constitución de memoria, lo soltó allí. Eso me dejó totalmente decir, Dios mío, pero esto, ¿qué nivelazo hay aquí? ¿Yo cómo voy a poder llegar a estar a la altura de esta gente? Eso me dejó, vamos, fulminado. Y luego al final de la clase, lo que iba a contar, al final de la clase con la chica que explicaba Constitución, yo me acerqué reptando, ya totalmente derrotado, como buscando un poco de apoyo. Le dije, oye, mira, que es que acabo de empezar, no sé si, yo qué sé, algún tipo de orientación, porque yo estaba perdidísimo en todo. Pero sobre todo me sentía, ahora me doy cuenta que no sé, sentía como que necesitaba un poco de apoyo moral, en el sentido de, pues mira, no te preocupes, tienes que ir haciendo esto, tienes que ir haciendo aquello, lo prioritario es esto, no sé, empatía. Yo creo que lo que necesitaba sobre todo, esa es la palabra, un poco de empatía, no solo por empatía, sino porque me dijeran, pues, algo ajustado a mi situación. Y la cosa, yo recuerdo, que pasó ya a lo tonto hace 5 años prácticamente. Yo recuerdo la cara de la chica que se me quedó mirando como diciendo, ¿a mí qué me estás contando? O sea, ¿qué me estás contando a mí? Que yo vengo aquí a hablar de la Constitución. Hay una retención más adelante. Vengo a hablar de la Constitución, y esto es una cosa que luego pensé, que posiblemente la chica esta ha estudiado Derecho y punto pelota, o no lo sé, pero que a lo mejor no tiene, que seguramente no se habrá sacado ni esta oposición, o a lo mejor ninguna, y su gesto fue de decir, no sé, yo creo que prácticamente ni me contestó, fue una cosa, las típicas evasivas de ¿qué me estás contando? ¿Sabes? A mí ahora tú me vas a detener aquí a que yo te cuente nada. Así que nada, salí de allí también con la idea de que si seguía por ahí no iba a ningún sitio, porque claro, yo no tenía ni idea de la oposición, pero yo sí que sé hacer una regla de 3. Y si haciendo una regla de 3 al ritmo al que iban, a mí no me iba a dar tiempo, o iban a terminar una vuelta, ni sabía cuándo, o iban a ver o sea, no veía yo un sistema, una organización, nada que proyectándome a futuro me diera un mínimo de viabilidad. Así que, y esto fue un momento crítico, y un momento que a mí luego a posteriori me ha dado mucho sobre lo que pensar, porque esto también es muy importante. O sea, la oposición no es solamente estudiar. De hecho, estudiar a veces es lo de menos. La oposición es tomar este tipo de decisiones y estrategias y historias. O sea, yo, por ejemplo, en cierto modo, habría sido quizá más cómodo decir, vale, pues nada, esto es lo que hay, vuelvo mañana, me matriculo y sigo y punto. Pero no lo hice, porque me daba cuenta que decía, es que esto no puede ser lo mejor, tiene que haber alternativas. Así que volví a mi casa, o a casa de mis padres, mejor dicho, totalmente derrotado, pero con la certeza de que por ahí no podía, porque el examen estaba muy próximo y es que eso era seguro que iba a suspender. Por cierto, luego, con el paso del tiempo, me enteré de que toda la gente que estaba, no solo en esa clase, sino en todas las clases, todos los que estaban en ese trajín de carpetillas de allá para acá, que a mí tanto me impresionaron, todos los que iban al C1
no sé si los que iban al C2, a auxiliar o a gestión, no sé si habría alguna gestión, todos suspendieron. O sea, es una cosa de la que me enteré luego, porque luego conocí gente que estaba en esa academia y tal, y en esa convocatoria no aprobó nadie de sus alumnos, ni siquiera el catedrático de Constitucional que se sabía de memoria el artículo tal, todos suspendieron. Eso también me dio que pensar. Pero bueno, como decía, volví a mi casa de mis padres, derrotado, pero diciendo, vamos a ver, tengo que idear algo, que me salve, que me ayude de alguna manera. Y ese algo, pues, empecé, la verdad que le di muchas vueltas a cómo podía organizarme, porque también tenía que buscar un sistema de organización de algo que yo no conocía, con lo cual es algo que tenía que ser bastante flexible. Y fue en ese momento cuando pues empecé o establecí un cuadrante que es la versión rudimentaria, primitiva del sistema de vueltas que nosotros llevamos en Simplifica tus Opos, y que es un sistema, desde mi punto de vista, ganador, porque es un sistema muy sencillo, muy flexible, y que en esa flexibilidad se ajusta a prácticamente cualquier persona y a su realidad, a su circunstancia, a su estudio, a su velocidad. Y a mí la verdad que eso es una cosa que me salvó. O sea, eso fue una de las cosas, luego me salvaron otras. Pero eso fue fundamental, el yo decir, porque también es importante el tema del sistema, luego lo hablaremos también, es importante porque tú necesitas tener una hoja de ruta a la que encomendarte. Necesitas un plan en base al cual, cuando tú estudies, diga, bueno, si hago esto tengo unas mínimas garantías de que voy hacia algún sitio, de que voy hacia la plaza, por así decirlo. Porque si no te pones a estudiar, aparte de que es muy ineficiente y todo eso, ¿cómo tienes fe? ¿De dónde vas a sacar la motivación si no tienes una hoja de ruta? Pues claro, yo básicamente dije, bueno, no tengo ni idea, ok, voy a ponerme un sistema de vueltas y a poco que vaya dando vueltas, porque yo no tenía ni idea, como digo, pero sí que cuando me ponía con un tema decía, vale, lo voy pillando, sé que no se me va a quedar, pero si antes del examen mis razonamientos eran muy, muy simples, si antes del examen yo vuelvo sobre este tema, qué sé yo, 3, 4 veces, luego con el tiempo me he dado cuenta que la franja óptima son las 4 o 5 vueltas, pero digo, si yo vuelvo de aquí al examen unas cuantas veces más, me voy a enterar. Otro problema que se tiene, y que también comentaré luego, que se tiene al principio, y esto es inevitable, es que tú cuando estudias, tú no sabes qué es importante y qué no es importante. Tú no tienes criterio sobre qué cosas memorizar o qué cosas no memorizar. Con lo cual, y ahí yo, movido por una intuición que no sé de dónde me salió, hice lo que tenía que hacer, que es dar una primera vuelta y empezar a hacer exámenes oficiales. Aquí sí que es verdad que creo que Carlos me ayudó y me hizo ver esto. Me dijo, mira, da la primera vuelta, ubícate y empieza a hacer exámenes de años anteriores. Y eso es fundamental, no tanto por ponerte a prueba, sino por fijarte qué preguntan y cómo lo preguntan, tendencias y todo eso. Eso te ayuda a estudiar con criterio. De lo contrario, estás dando palos de ciego. Y eso es... Claro, no sabes qué tienes que estudiar y qué no. En cambio, si lo has visto, dices, ostras, es que esto lo han preguntado. Y además lo han preguntado, yo qué sé, varias veces. Esto me lo tengo que saber. Lo estudias con otro ahínco, con otras ganas. Y eso. Total, que yo me puse a estudiar con este sistema mío y al poco de empezar, claro, a poco también le fui haciendo, por así decirlo, le fui introduciendo particularidades. No es un sistema de vueltas sin más, sino que hay una serie de repasos y de historias, pero bueno, lo fui modificando, le fui ajustando cosas conforme lo iba haciendo, hasta que ya lo tuve claro y fui estudiando. Y yo desde el primer momento
Aunque he comentado muchas veces, o en vídeos comento que yo estudiaba pues un promedio de 11-12 horas. Pero claro, al principio no. Yo al principio pues estudiaba lo que estudian las personas, digamos, normales. Yo estudiaba, pues yo que sé, 6-7. Pero ¿qué pasa? Que al poco de empezar, pues empecé a darme cuenta de eso. Digo, coño, es que esto me lo subías, es que me lo saco. Y salió la convocatoria, porque creo que salió en junio, y dije, mira, ¿sabes qué? O sea, a muerte y me da igual y voy a darlo todo. Aquí también aparece, esto es un poco el germen de otras reflexiones que voy a plantear más adelante, sobre el tema de el autoconocimiento, el ponerse o no límites, porque mucha gente empieza con el límite de, no, mi límite son 8 horas, o tal, o mi límite son 6. Pues a lo mejor no. Yo nunca había estudiado en mi vida tanto tiempo, pero ver que era posible, ver que tenía tan poco tiempo, tengo una serie de razonamientos que yo me hacía, de es muy poco tiempo, es un suspiro, 4 meses es un suspiro, pues me motivaba y me permitía eso. Luego es verdad que tenía unas circunstancias que me lo posibilitaban. Yo por entonces no tenía chiquillos, vivía con mis padres, no trabajaba, no tenía nada, no tenía ningún tipo de responsabilidad. Luego la otra oposición que hice, luego lo comentaré, la de gestión, era muy diferente. Ya era todo lo contrario, tenía responsabilidades, trabajo, todo lo contrario. Así que claro, no es lo mismo. O sea, si no puedes estudiar porque no puedes, tampoco te sientas mal, porque es que la realidad es la que es y no podemos ir en contra de la realidad. Pero que nosotros mismos tenemos mucho más margen de lo que parece. Así que bueno, digo, me puse a estudiar y otra cosa, otro momento crítico, otra decisión crítica que tuve que tomar y que también me influyó muchísimo. De hecho, esta fue para mí más determinante todavía que lo que he contado ya de mis impresiones y ver aquella academia, cómo trabajaban, cómo funcionaba, el servicio que daban. Eso me impresionó y fue determinante para luego yo hacer lo que hice con Simplifica tus opos y demás. Pero esto que voy a contar ahora todavía lo fue más. Porque es que por entonces, y esto también me parece un factor o un elemento importante a tener en cuenta, para que te hagas una idea de lo que se puede y no se puede hacer en estas oposiciones. Entonces eran 2 exámenes. La ofimática, que en los programas actuales de auxiliar y administrativo está integrada, en teoría, y no hay ningún examen práctico. Bueno, en el de auxiliar siempre ha habido preguntas en el tipo test, ¿no? Pero en administrativo no. En administrativo del Estado, que era la oposición que yo tenía, era un segundo examen. O sea, la ofimática era un examen de Word y de Excel que se hacía después del primero, con un decalaje más o menos de 4 meses, fue octubre, noviembre, diciembre, enero. Sí, 4 meses, entre uno y otro. Bueno, pues, ¿qué pasó ahí? Pues que todo el mundo, cuando digo todo el mundo, era todo el mundo, incluso Carlos, incluso mi amigo, las academias, por supuesto, y de hecho, digamos que había un preparador entonces que todo el mundo lo recomendaba, que era el mejor para la preparación de la práctica. Todos decían que la ofimática práctica había que prepararla, había que empezar antes de hacer el primer examen. Yo, al poco de empezar a estudiar, ya digo, por mayo, junio y tal, claro, yo lo miré, yo dije, vamos a ver, ¿cómo es este examen? Vi que era una serie de ejercicios prácticos, que sobre todo tenías que hacer muchas cosas en muy poco tiempo, pero eran cosas relativamente sencillas, lo cual tiene sentido, porque al fin y al cabo es una prueba para administrativo y auxiliar del Estado, ¿no? Pero sobre todo lo difícil era que tenías muy poco tiempo, tenías media hora para hacer un montón de órdenes. Y entonces se decía también que no se podía hacer en tiempo,
que era imposible, que ponían una cantidad, lo cual tenía sentido que lo hicieran así, porque si se pudiera terminar en tiempo, pues se arriesgaban a que un cúmulo muy grande de personas sacaran la máxima nota. Así que, por así decirlo, las voces autorizadas me decían que empezase antes, con vistas a plantear el ejercicio sin poder acabarlo a tiempo. Yo cuando lo vi dije, vale, si yo me tengo que poner ahora a dedicarle a estos 2 horas al día, yo no llego al primero. Así que dije, mira, lo dejo, cuando me saque el primero, cuando llegue a ese río cruzaré ese puente. También porque vi que dije, ostras, es verdad que yo había trabajado millones de horas, no con Excel, pero sí con Word, pero al mismo tiempo yo tablas, yo qué sé, índices... Ahí va, el teléfono. Vale. Bueno, pues esto, espero que no entren muchas más llamadas. Se me ha olvidado quitar el modo, o poner el modo vuelo, porque mi idea era grabar el vídeo, pero bueno, ya luego... Porque de normal voy recibiendo como llamadas como estas de pues, gente que se quiere apuntar y tal. A ver si no se me ha parado la grabación. Vale, sigue grabando, ok. Estaba diciendo... Sí, lo del... Que yo veía que si me ponía con el segundo examen no iba a llegar, que era imposible. Así que lo dejé. Y cuando luego hice el primer examen, pues me puse. ¿Qué pasa? Pues que yo entonces me puse en contacto con ese hombre que todo el mundo recomendaba, que, de nuevo, aparte de que creo que, aunque fuera malo, aunque fuera lo peor, no me correspondería a mí, obviamente, criticarlo. Y no lo quiero criticar, porque es que tampoco creo que sea criticable, porque creo que el hombre es una persona muy íntegra, apasionada de lo suyo, y es verdad que en ese momento podía ser el mejor, si es que eso yo estoy totalmente de acuerdo. Pero al mismo tiempo mi vivencia fue la siguiente: yo contacté con él y me dijo que él ya no cogía a nadie más, porque claro, él decía que había que empezar antes, y tenía su negocio montado en torno a eso, y por entonces esto también me llamó muchísimo la atención. El hombre tenía un negocio tremendo. Cuando digo tremendo es que tenía literalmente a miles de personas en sus alumnos, en su alumnado, y tenía grupos distribuidos en distintos sitios, o sea, era una cosa impresionante, que también me impresionó. Así que lo tuve que dejar, o sea, no pude prepararme con él, y me preparé un poco por mi cuenta. En ese prepararme por mi cuenta, en grupos de Telegram y demás, acabé dando, que esto fue una cosa providencial, yo no sé cómo, no sé si es que yo planteé una duda, yo creo que fue una cosa así. En un momento dado, alguien planteó una duda, yo la resolví, y luego yo planteé una duda, y la misma persona a la que yo se la había resuelto me la resolvió, y entonces esa persona, resulta, nosotros no lo sabíamos ni esa persona ni yo, que iba a ser un compañero luego de viaje importante, porque iba a ser la persona que acabó siendo luego número 1 de auxiliar del Estado, ¿vale? Con lo cual, la persona, o sea, Fran, se llama Fran, fue luego una ayuda increíble. ¿Qué pasa? Pues este chico y yo empezamos a hablar, empezamos a compartir estrategias sobre el examen, sobre cómo, el práctico digo, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, cómo ganar tiempo. Y la gracia es que como lo abordábamos con la mente o con la cabeza totalmente limpia de ideas preconcebidas, y también porque los dos éramos bastante mijitas y bastante detallistas o minuciosos, pues acabamos dando con una serie de claves que al cabo del mes y medio
nos hizo ver a los dos que el examen se podía acabar en tiempo, aunque todavía no podíamos, pero que el examen nosotros decíamos, ostras, si estoy ganando estos tiempos aquí, con estas dinámicas, con estas historias, con estos trucos, es que a lo mejor el examen sí que se puede acabar en tiempo. A lo mejor todo lo que dice esta gente, de nuevo, las voces autorizadas, a lo mejor no es verdad, y se puede hacer mucho mejor todavía en menos tiempo. Con lo cual nos pusimos a ello. A ver, que aquí hay un atasco. También hicimos un grupo porque con el paso del tiempo fuimos conociendo a más personas y conocimos a otro chico, creo que se llamaba Sebastián, que iba a auxiliar, porque había un chaval que decía yo soy capaz de hacerlo en tanto tiempo, ¿no? Y nosotros, y claro, la gente lo puso de mentiroso, lo insultaba, tal y cual. Y nosotros dijimos, vamos a hablar con él, a ver qué hace él. Y entonces, pues, fuimos creando ahí un grupo le llamamos grupo de alto rendimiento, una cosa así, en plan coña. Y al final acabamos ahí como 5 o 6 y compartíamos, pues, cada cual sus estrategias y tal. Y bueno, resumiendo, porque esto tampoco tiene ahora mismo ningún tipo de interés más allá, porque no hay examen práctico. Vaya, me he equivocado y me he metido por donde no era y me estoy comiendo un atasco del copón. Bueno, cosas de la vida. Resumiendo, el examen práctico ese, que fue en Madrid, yo ya poco antes sabía que yo lo acababa en tiempo, cuando la mayoría de la gente no, es imposible, lo ve como un imposible, y deja medio examen y cosas así. O sea, había gente que decía, si me dejo Word, no sé qué, y decía, coño, pero sí que hay que hacerlo todo. O sea, que yo sabía, a ver, está mal que lo diga, no, sería absurdo que no lo dijera, que el nivel era muy bajo para lo que nosotros llevábamos. Para lo que nosotros llevábamos habiéndolo hecho por nuestra cuenta. Pues yo iba bastante seguro, aún así lo pasé muy mal, aún así fue una experiencia bastante dura, porque claro, ya es un segundo examen. O sea, pasas el primero y estás en un segundo examen en el que, como no te lo saques, por muy bien que lo lleves, no sé qué, pero si te pones nervioso, es que si no te lo sacas, te vas a tu casa y como si hubiera sido un sueño todo. Pero bueno, lo hice, aunque estuve muy nervioso y lo pasé mal, me salió muy bien, lo acabé en tiempo, me sobró tiempo allí el día del examen, pero mucho, me sobró, no sé, cerca de 10 minutos o una cosa así, o 8 minutos, no recuerdo si fueron, lo hice en 22 o 20, no me acuerdo. Me sobró mucho tiempo y lo revisé y tal. Y en esa prueba quedé de los primeros, como es lógico, coño, si es que lo hice prácticamente todo perfecto y como yo habríamos muy pocos. No creo que hubiera, no sé, más de 20 o 30 personas que pudiera hacerlo en tiempo de los 3.000 que nos presentamos a esa prueba. Esto también es importante, por cierto, a la hora de establecer comparativas, porque claro, al haber 2 exámenes, yo me quitaba la ofimática, yo no tenía que estudiar la ofimática para el primero, pero también había menos plazas de las que están saliendo hoy en día. Ahora mismo, por ejemplo, cuando estoy grabando este vídeo, la convocatoria es de 5.000 plazas. En mi convocatoria creo que eran 2.000, 2.080, una cosa así. Por el cupo general 1.900 o 1.000, no sé, por ahí. Con lo cual, un poco lo comió por lo servido. Y el segundo examen había que hacerlo. Y de nuevo, yo no caí en la trampa de hacer caso a esas voces autorizadas. Bueno, después de esto, yo tenía bastante claro que iba a pasar, con lo cual el examen, por cierto, fue el 28 de febrero, si no recuerdo mal. ¿Y 28 de febrero de qué año? 2020. ¿Qué pasó después? Pues luego pasó cerrojazo al canto. Luego llegaron los confinamientos y toda la historia que ya todo el mundo se sabe. Vamos a ver.
porque estoy aquí, ya digo, maniobrando en un atasco y a ver si no lo vamos a pegar. Así que, con el tema de la pandemia, eso también fue, obviamente, determinante. Eso también fue determinante porque, claro, de pronto yo me vi con mucho tiempo libre. Me había metido la oposición en el bolsillo, sabía que la cosa se iba a demorar muchísimo. Bueno, no lo sabía, pero ya de por sí se demoraba. Sabía que iba a tener mínimo 5 o 6 meses después del examen, que luego acabaron siendo 1 año y pico, porque yo ya digo, el examen lo hice en febrero del 20 y no tomé posesión hasta marzo del 21. Que esto es una cosa importante que la tengas en cuenta, que siempre entre que tú haces el examen y que luego tomas posesión, pues puede pasar 1 año o pueden pasar 10 meses. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy a la espera de tomar posesión en el cuerpo de gestión y hice el examen en septiembre del año pasado. Estamos en agosto y voy a empezar en prácticas en septiembre de este año, con lo cual, pues de nuevo, otro año. Los plazos en gestión son más dilatados de todas maneras, pero bueno, mínimo 8 o 9 meses no te los quita nadie. Pero bueno, volviendo a mi caso, a la historia de ese momento, yo de pronto me vi con mucho tiempo libre, en confinamientos o con el estado de alarma, no sé qué, y con toda la vivencia que había tenido, con todas esas experiencias, esas impresiones que me habían generado lo que vi en esa academia, lo que luego vi con este preparador tan conocido. Inevitablemente dije, vamos a ver, si yo prácticamente por mi cuenta, porque claro, otra cosa interesante a comentar es que yo el de teoría, la teoría la había estudiado con un contenido, o sea, con unos manuales, que eso es como ir en una bicicleta con las ruedas cuadradas. O sea, yo lo pasé fatal con eso. O sea, un contenido sin ningún tipo de relieve, que te está metiendo paja por un tubo que tú no sabes qué es paja y te la estás comiendo. Fue algo muy ineficiente. Y eso es la clave. O sea, yo vi que había pasado por un proceso y que la gente mejor considerada en ese ámbito, el servicio que daban era, aunque era gente, o sea, incluso las personas bien consideradas, porque luego hay gente que es que son unos, ya directamente luego hay gente que son unos piratas y gente que te tima, pero los buenos no eran nada eficientes, no eran para mí tan buenos. Con lo cual, con todo eso, yo acabé diciendo, si yo por mi cuenta lo he hecho mejor en menos tiempo y tal, ¿por qué no lo ofrezco? ¿Por qué no me monto un negocio o me dedico yo a esto? También es verdad que esto para mí supuso un cierto dilema, conflicto, llámese como se quiera, porque, a ver, espérate que aquí hay una salida, a ver si no la lío como antes. Porque mi idea, mi plan de fondo con la oposición era sacármela para tener una vida tranquila. Tener una vida tranquila y apacible y dedicarme a la escritura. Ese era mi plan. O sea, precisamente quería la plaza para poder tener las espaldas cubiertas y hacer otras cosas. No para seguir estudiando y para seguir con cosas de la oposición. De hecho, yo me recuerdo a mí mismo, preparando ya el segundo examen de ofimática, momentos en los que estaba, por ejemplo, yo salía mucho a veces a andar con mi padre, al cual le daba la matraca, en plan terapia, y el hombre me aguantaba. Y yo recuerdo un momento de yo decirle, joder, están ahora en los grupos hablando, la gente que había suspendido, que estaba empezando a estudiar, están hablando ahora de contratos. Y yo lo pensaba, decía, menos mal que me lo he quitado. Menos mal que yo me decía, para mis adentros, que no voy a volver a ver contratos en mi vida. O sea, que luego las cosas cambian mucho. Pero aún así, yo cuando acabé la oposición, yo no tenía pensado al momento hacer nada de
de preparar, aunque sí que es verdad que en el curso de la oposición yo decía, ostras, sería bonito en algún momento todos estos esquemas, todas estas dinámicas, todas estas cosas que estoy aprendiendo, la manera en la que las estoy aprendiendo, también compartirlas, o sea, acompañar a gente en este proceso. Pero eso en el fondo tenía un conflicto con lo otro, con mi plan base, que era no preocuparme más en la vida por cosas de estas. Pero luego la cosa, perdón, se dio como se dio. Llegó la pandemia, yo me confiné, acabé confinado con la que ahora es la madre de mi hijo. Y también yo creo que mi mentalidad, un montón de cosas me habían cambiado, no sé si de manera irreversible, todavía no lo sé, ¿no? Pero yo me había vuelto una persona pragmática y también, en cierto modo, le había cogido el gustillo a lo que suponía controlar esa materia, y también yo sentía que con lo que había vivido podía ayudar a mucha gente. Es que lo veía, yo decía, ostras, si es que lo que esa gente está haciendo es muy ineficiente, se puede hacer mucho mejor, se puede hacer en menos tiempo, no sé si menos esfuerzo, porque el tema del esfuerzo hay que esforzarse tanto y sacrificarse tanto que no quiero ahí frivolizar, pero bueno, tenía ganas todavía de hacer cosas, y al fin y al cabo la oposición me la había sacado, como quien dice, en poco tiempo, aunque había estudiado muchísimas horas, y esto es una cosa que la dejo muy clara. O sea, no te pienses que porque hubiera estado 5 meses, o sea, yo en esos 5 meses no hice magia, no tengo un cerebro aquí, ¿sabes?, que sea la bomba, soy una persona normal. Lo que pasa es que si tú sumas las horas que yo estudié, yo fui capaz de mantenerme motivado, y la suma de las horas que yo estudié no es menos. O sea, yo tengo muchísimos alumnos que se han sacado administrativo y gestión, las dos en una, en mucho menos tiempo que yo. O sea, también tiene que ver con los contenidos, con lo que yo estaba, ¿no? Pero bueno, en plena pandemia me puse a ello, y de primeras pues lo hice, pues lo que es la base de todo la hice yo también. Se dio la cosa de que pues, de nuevo la vida me ponía las cosas de cara, porque se demoraba todo mucho. En la pandemia, aunque fue un tiempo duro y había a mi alrededor pues gente que lo pasaba mal y demás, yo me pude concentrar mucho, también estaba con una inercia y una capacidad de aguante y de resistencia brutales, con lo cual trabajar 9 o 10 horas para mí era estar ahí de vacaciones. Y empecé pues a mirar desde cómo hacer una página web. Realmente la página web de Simplifica tu Software la hice yo, lo hice todo yo, lo que es la base, ¿no? Luego ya, gracias a Dios, pues se fueron sumando personas al equipo, y gracias a eso pues luego la cosa creció, ¿no? Pero ese primero lo hice yo. El inicio fue, por cierto, muy difícil, aunque, o sea, fue difícil, pero yo tampoco lo pasé mal, pero sí que, porque claro, yo monté todo, me pasé trabajando durante, pues, qué sé yo, marzo, posiblemente 4 o 5 meses trabajando a destajo. O sea, claro, yo en ese punto no lo consideraba como un trabajo tampoco. Yo me divertía mucho aprendiendo a ir haciendo los contenidos, los tenía frescos, tampoco me costaba demasiado, aunque sí que me costaba. Empezar a grabarme también fue bastante traumático, pero yo lo disfruté mucho, la verdad que lo disfruté. En cierto modo, casi que lo disfruté más entonces, que no me conocía a nadie y tal, de lo que lo he disfrutado en momentos posteriores, sobre todo porque, claro, ya cuando te conocen, la responsabilidad que tienes, la presión es otra, es más duro. Ese momento era mucho más lúdico.
el pensar cómo hacer la página web, cómo poner los contenidos, todo eso, lo disfruté, pero al mismo tiempo, esto yo creo que es interesante comentarlo, me pasé literalmente 4 o 5 meses trabajando, como se suele decir, gratis. Y trabajando, no sé, todo el día, o sea, todo el santo día. Pero bueno, la verdad que tengo muy buenos recuerdos. Pero luego sí que hubo un momento crítico en el que empecé a publicar contenidos, porque claro, antes de yo empezar a publicar contenidos había muchos meses de trabajo en la sombra, ¿no? Pero cuando empecé a publicar contenidos y empecé a tener al principio 3 o 4 alumnos, eso se dio durante el verano. Y hasta septiembre, octubre, que no empezaron a sumarse más, yo me vi pensando de decir, ostras, porque ya empezaba a ver también lo que suponía hacer los temas. Lo que suponía hacer los temas era tremendo. El trabajo que hay detrás de cada tema es demencial. O sea, ni yo mismo ya me acuerdo de lo que supone hacerlo, porque es que tengo un cierto trauma, porque tienes que mirarlo todo al detalle. Lógicamente ahora con las actualizaciones también, pero claro, ya es una cosa mucho más acotada. Pero ese primer hacer todos los temas fue una carga de trabajo demencial. ¿Y qué pasaba? Pues que empecé con 2 o 3 alumnos y yo decía, ostras, si tengo que hacer todo esto para 2 o 3 personas, llegué a plantearme, hubo como 15 días a final de verano que yo empecé a plantearme decir, mira, les devuelvo el dinero, les pido 1000 disculpas, les ayudo en lo que pueda, pero lo dejo porque es que no me sale a cuenta. Y estuve a puntito de dejarlo porque digo, esto no... también tenía que mirar un poco la compensación, porque ya en ese punto era trabajo a saco. Pero claro, yo no sabía que es una cosa muy cíclica. O sea, la sabía, pero bueno, no la tenía en cuenta. Que la gente en verdad se mete en la oposición no en agosto, sino que se mete en pues septiembre, octubre y tal. Y yo recuerdo ese verano, por ejemplo, que estuve con un amigo, estaba en Conil, y yo le decía, tío, mira, tengo esto, que yo estaba en Conil con él, y él se bajaba solo a la playa, y yo bajaba, pues nada, 5 o 10 minutos para darme un baño, tal, y luego por la noche me daba una vuelta con él, pero vamos, que no estaba ahí disfrutando ni nada. Y me decía, ¿cuánto te queda? Digo, pues me queda posiblemente un año. O sea, un año, y me decía, un año de estar así. Claro, quiero decir que cuando lo hablaba con gente de fuera, o gente, digamos, que no entendía lo que era, que no era yo, básicamente, la gente flipaba de lo que suponía en cuanto a trabajo. Pero bueno, luego sí que empezó a sumarse gente, y también empezaba a recibir feedback de gente pues que veía lo que hacíamos, o veía, bueno, en ese momento lo que hacía yo, en comparación con otras. Ya empecé a motivarme, empezó a entrar más gente, como digo, y ya me fue cambiando un poco el chip. Y eso me motivó mucho, recobré un poco la ilusión nunca la había perdido, pero sí que pensaba, decía, tengo que ser pragmático, no puedo hacer esto para 10 personas, no tiene sentido. Y luego a final de año, creo, no recuerdo las fechas, pero creo que a final de año me contactó... ¿Cómo fue? A ver. Esto fue 2021... Sí, a final de año me contactó Manuel, que fue... Manuel, su pareja se preparaba con nosotros, su marido se preparaba con nosotros, y él vio un poco, él intuyó cómo podía estar yo de liado, y se ofreció para trabajar con nosotros. Y eso fue también un punto de inflexión, el contar con la colaboración de alguien como él, porque claro, empezó a ayudarme con el correo, llamadas, un poco con todo,
Y eso fue un balón de oxígeno brutal también. La verdad que eso me salvó la vida. Y me salvó la vida luego en otros momentos críticos en los que tuve problemas personales y otra serie de cuestiones en los que dije, ostras, menos mal que estaba Manuel, porque si no, no sé cómo lo habría hecho. Porque claro, a lo largo de 2-3 años pues pasan muchas cosas, ¿sabes? Total, que bueno, y me estoy quizá extendiendo demasiado con todo esto de simplifica en ese punto, pero la cosa empezó a funcionar de otra manera, empezó a entrar gente, la gente empezó a conocernos, pero claro, al mismo tiempo éramos nuevos, nadie nos conocía. ¿Quién se va a encomendar a gente que está empezando en algo tan serio? Es algo que es normal, que no podíamos tampoco tener mucha gente en la primera convocatoria. Aún así nos conoció bastante gente y empezamos a tener pues digamos nuestro público. Ya podemos dar un salto en el tiempo. En esa primera convocatoria sí que es comentable, aparte de que se metió mucha gente, o que empezó a entrar bastante más gente de la que yo había pensado, ya digo, después de ese momento crítico. También al fin y al cabo yo creo que la gente vería, aunque fueran nuevos, vería que estaban estudiando con unas dinámicas, con unos contenidos, con unas formas o con lo que sea, en los que cada hora le contaba X y de pronto veían un vídeo, aunque está mal que lo diga, pero esto es lo que me han dicho, y creo que es así, en el que cada hora o en el minuto lo pillas mucho más rápido, te ubicas y tal, pues dices, bueno, mira, me da igual que sean nuevos o que sea nuevo, es que esto avanzó más, o le veo más sentido, no sé. Y empezó, yo veía que iba funcionando muy bien. Fuimos a la primera convocatoria. Iba a contar antes que mi hermano José, que luego también se sumó al equipo, mi hermano José le acabé un poco viendo lo que yo había hecho y le comí, por así decirlo, el coco para que se metió en esa convocatoria, que era una convocatoria, por cierto, de bastantes menos plazas. En administrativo creo que eran 850, y se la sacó en esa convocatoria. Y ese primer examen pues fue el primer examen al que concurrimos, que creo que fue febrero del 22. Fue el primer examen al que concurrimos y fue la verdad que una experiencia muy bonita. Yo lo recuerdo no sé, como algo precioso, porque estaba mi hermano, estaba también el marido de Manuel, que lo hicieron los dos en Sevilla, no sé, y también porque nos fue muy bien, o sea, tuvimos una tasa de aprobados súper alta. Para ser la primera convocatoria a la que concurríamos, pues tuvimos cerca de 70 y pico, 80 aprobados, lo cual en esa convocatoria venía a ser el 10% más o menos de las plazas totales. Es decir, y esto fue un pelotazo, para nosotros fue un revulsivo brutal. A ver, otra llamadita. Fue un revulsivo increíble, porque claro, pensar que a nivel nacional, primera convocatoria, 1 de cada 10 opositores que habían sacado plazas se había preparado con nosotros, eso fue, vamos, muy satisfactorio. Fue muy satisfactorio. También se suma el hecho de que en esa primera convocatoria yo había estado haciendo de preparador de manera bastante más intensa de lo que luego pude hacerlo, y había estado preparando directamente a varias personas, y la verdad que si teníamos una buena tasa de aprobados con solo los módulos, a las personas que preparé pues la tasa era mucho mayor. Está mal que lo diga, pero es la verdad, vamos. También es verdad, no creo que sea solamente mérito mío, sino que
claro, si tú coges un servicio de preparador, ya de por sí es que estás mucho más motivado, vas mucho más en serio. Pero lo cierto es que, claro, esa gente, pues, y con muchas de esas personas todavía tengo amistad, y fue muy satisfactorio también por ver de manera tan estrecha con esa gente, pues, que se lo habían sacado, y haberlos acompañado en ese proceso, pues fue muy bonito. Y bueno, eso, en ese camino, en esa primera convocatoria, pues también aprendí muchas cosas. Quieras que no, estaba hablando con opositores como ahora. Pasa que luego ya es una cuestión de acumulación, ¿no? A diario. Esta llamada, por ejemplo, no tengo el número, no sé quién es, pero seguramente sería alguien preguntando por las oposiciones. Con lo cual hablo, pues, con mucha gente, muchas circunstancias, y vivo, pues eso. También he de decir también que no todo es un camino de rosas. O sea, que también había gente, pues, con la que te implicas, gente que va a priori bien preparada. Son pocos, también es verdad que son muy pocos, pero pasa, y eso es muy duro. O sea, gente que se mete en la oposición y que a pesar de que se esfuerza al máximo, de que sabe que va bien preparada. A ver, realmente luego si, hablando con esas personas en la convocatoria siguiente, siempre, o prácticamente siempre, me dicen, mira, yo me doy cuenta de que tenía mucho margen de mejora, ¿vale? Pero sobre todo por los nervios, alguna que otra persona suspendió el examen, y tampoco me quiero poner aquí en plan triunfalista y decir y omitirlo, ¿vale? Porque igual que conozco muchos más casos, y fueron más, de gente en la que, pues, acompañé el proceso y lo viví con ellos y fue maravilloso, pues también hay casos de gente que lo viví con ellos y suspendieron. Y eso es duro, o sea, eso es una putada. Pero bueno, haciendo un balance, fue una experiencia maravillosa, muy satisfactoria, de las cosas más satisfactorias que he vivido, porque claro, hay gente que se saca una oposición y luego, pues, gente que te está muy agradecida, y eso es muy bonito, eso es muy bonito. Y también hay gente, por cierto, esto lo hilo con cómo luego la empresa, por así decirlo, creció, gente que se suma al equipo. En esa jornada se sumaron Nuria y Juanma. Sobre todo Juanma, que ha seguido luego después, pues fue un pilar tremendo, un pilar que ahora mismo es una pieza fundamental de la empresa y que lleva la parte de seguridad social. Otra cosa que también fue muy satisfactoria, hablando de Juanma, fue el hecho de que tuvimos bastante gente muy arriba. Sin ir más lejos, el propio Juanma, que no sé si quedó, no sé si el 16, fue top 20, por así decirlo. Eso fue también precioso. Luego en la última, esta última también lo digo, ha sido aún más, y de hecho la persona que fue el número 1 del cupo general se preparó con nosotros. Que por cierto, no sé si lo habrás visto, si buscas en nuestro canal vídeos de Dani Valladares, o Daniel Valladares, pues verás una serie de directos que en su día hizo, en plan colaboración, esta persona. Y nada, eso luego fue en la siguiente, pues fue también, imagínate, una satisfacción enorme. A partir de ahí, pues seguimos trabajando, la cosa siguió, claro, ya notamos, como es lógico, un cambio brutal en cuanto a que antes no había boca a boca, porque además esto es una cosa muy curiosa, y esto me lo han llegado a decir muchos opositores, algunos de ellos con los que luego tuve y tengo una relación de amistad. Me han llegado a decir que cuando estaban en la oposición nunca, no nos querían recomendar, porque decían, no, yo es que no te... Y me lo decían en plan, oye, que sepas que te recomendaré después, pero todavía no. Claro, es decir, que en este ámbito el boca a boca no funciona como en un restaurante. Tú, un restaurante, si te gusta y tal, se lo recomiendas a todo el mundo al momento. Aquí no quieres que los otros coman bien, porque te comen el plato, vamos. Yo esta mentalidad no la comparto,
yo creo que son tantas plazas que al final uno compite con uno mismo y que no hay que pensar así, y que aparte de que, joder, yo qué sé, hay que ser un poco más generoso, ¿sabes? De hecho, por ejemplo, volviendo antes, hablaba de Frank, el chico este que quedó número 1, de auxiliar, la persona más generosa que yo he visto, o de las personas más generosas que yo he visto, él. Y yo recuerdo con competidores suyos de auxiliar, porque en el grupo, al final, ahora haciendo memoria, me di cuenta de que eran todos auxiliares, salvo yo, que era de administrativo. Él compartía todo con todos, no solo conmigo. Y eso, bueno, el caso que después de esa primera convocatoria notamos un salto tremendo en cuanto a pues, afluencia de gente. Ya empezó a trabajar también mi hermano, porque no dábamos abasto, también Nuria y Juanma, la cosa fue creciendo, obviamente, y fuimos mejorando los módulos. En esa convocatoria, Juanma, Nuria, también luego Mario, que Mario se incorporó, estuvo, aunque fue en menos tiempo, Mario, que también quedó más o menos como Juanma, también hizo top 20. Hizo contenido de supuestos. Bueno, estuvimos mejorando y ampliando los contenidos, los módulos, porque obviamente siempre se puede mejorar, y esto es una cosa que lo tengo muy claro y que no me quiero dormir en los laureles. Aunque con el contenido que tenemos se puede sacar la oposición, siempre se puede mejorar, siempre se pueden, y siempre, yo quiero hacer más cosas, y si no las hacemos porque no tenemos generalmente otras prioridades, pero bueno, es la idea. En esta siguiente convocatoria, que fue la anterior, cuyo examen fue en septiembre de 2023, pues la cosa fue bastante más rodada, obviamente, porque aparte de ya tener las bases montadas, ya estaban estas personas que tuvieron una aportación increíble. También pusimos en marcha, esto sí que supuso un trabajo descomunal, pusimos en marcha Simplifica Test, que es nuestra plataforma de test, y que también pues fue muchísimo trabajo, fue una barbaridad. Que también está funcionando muy bien, está gustando mucho, y nada, fuimos al examen, hicimos meses antes, hicimos una serie de simulacros desde la plataforma de Simplifica Test, y nada, en esta última convocatoria, pues más o menos no, obviamente tuvimos muchos más aprobados, del orden de, en total, más de 300, yo creo que en total estarán en torno a 350, una cosa así. De nuevo, nos acercamos o estuvimos en el entorno del 10%, si no más, de las plazas. ¿Y qué pasa? Claro, aquí ese dato hay que ponderarlo, porque claro, ha habido muchas plazas, concretamente 900 personas, que por cómo lo hicieron en la última convocatoria pudieron ir a administrativo y gestión, con lo cual hubo gente de gestión, gente que no se podía haber preparado con nosotros, que se sacó ambas, porque en ese punto nosotros todavía no preparábamos gestión. Bien, aquí, y ahora que toco el tema de gestión, vuelvo un poco, o salgo de la senda de la historia de Simplifica tus opos, y vuelvo a hablar, por así decirlo, de mí y de mis circunstancias y de mi experiencia con este ámbito de las oposiciones, porque yo no tenía pensado hacer ninguna oposición más, o por lo menos, miento, sí que me llamaba y me llama muchísimo la oposición de TAC, del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, me llama muchísimo, me parece que es una oposición preciosa, aparte luego con una serie de cosas que he visto, que luego si acaso las comentaré, creo que abre una serie de puertas, las mejores, para trabajar como funcionario creo que es lo mejor que hay. Esa sí que me llamaba, pero yo no tenía pensado hacer gestión. Aún así, me inscribí, pero yo me inscribí más con la idea de
que si se producía algún tipo de intervalo entre un examen y otro, poder ir al examen, verlo, para ver las preguntas, comentarlas, por si, imagínate, que se hace un examen de gestión, el teórico, se hace el día de antes o el día después, como acabó siendo, y se reutilizan preguntas para yo poder ofrecerlas y para poder tenerlas. Esa era mi idea, pero ni siquiera me inscribí con un por si acaso hacerlo. O sea, yo nunca, hasta agosto, y el examen fue en septiembre, hasta agosto no me lo planteé. Sobre eso no me voy a extender mucho porque también tenemos un canal de YouTube específico de gestión. Te remito a que si quieres ver un poco mi experiencia con esa oposición, lo tengo ahí. Pero, y esto sí que me parece interesante, yo, ya digo, es una cosa demencial, ¿no? Pero yo por agosto empecé a ver, le dije, vamos a ver. También habían cambiado, y la idea que yo tenía de gestión estaba un poco desajustada, porque yo tenía en la cabeza, yo veía gestión con los ojos de mi tiempo de opositor de administrativo. Cuando gestión tenía 3 exámenes, había menos plazas, era un proceso bastante más duro. Ahora solamente 2 exámenes, el segundo lo han quitado y es era bastante más factible. Y eso me motivó muchísimo. Así que cuento brevemente la cosa. Ya digo que hay vídeos explicando mi experiencia, pero a finales de agosto, con una sobrecarga de trabajo brutal, yo, sobre todo con el tiempo de cuando poníamos en marcha Simplifica Test, y con la acumulación de estrés y de trabajo que llevaba a las espaldas, yo fue de los momentos en los que peor lo he pasado, la verdad. Hubo momentos en ese verano en los que eso que dicen de estar quemado, yo estuve muy cerca. Voy a poner un poco el aire, de hecho me están entrando calores, solo de... Voy a poner un poquito más fuerte, solo de recordarlo. Lo pasé fatal, pero bueno, a pesar de todo, también con la experiencia, el bagaje que tenía, porque quieras que no, como se suele decir, soy perro viejo. Ya sé tomo las decisiones de manera más drástica, sé manejarme y me lo pude montar para tener una estrategia de estudio de literalmente 2 semanas y pico. Obviamente, insisto, tenía mucho bagaje, pero al mismo tiempo yo había cosas que no estudiaba hacía años. O sea, incluso de cosas de contratos, yo no había tenido un estudio sistemático o de verme el tema entero hacía muchísimo tiempo. Pero aún así pude, lo cual da una idea que yo no había contemplado hasta que me metí, de hasta qué punto la oposición de gestión es una muy buena oportunidad con ese cúmulo de plazas, que es un cúmulo de plazas parecido al que se está moviendo y que seguramente se moverá en los próximos años, sobre todo si tienes cierta base. Así que, bueno, los exámenes fueron en días seguidos. Primero fue gestión, si no recuerdo mal, día 16 de septiembre, sábado, y el día siguiente el otro. Yo el examen de gestión me salió bien, también, no sé, quizá en cierto modo tuve suerte, pero también esa suerte me la había buscado yo, porque cayeron cosas que yo me había estudiado más en profundidad. Me había estudiado esas cosas más en profundidad porque había analizado los exámenes y había visto qué cosas tenía que estudiar más en profundidad, o sea, que no las hice al tuntún, ¿no? Pero bueno, me salió bien el examen, y quizá no con tanta seguridad como cuando hice el de administrativo el segundo. Yo salí de allí bastante seguro en que me lo iba a sacar. Es verdad que, claro, no tienes la misma seguridad porque el segundo examen de gestión es de desarrollo. Pero bueno, aquí de nuevo, el haber trabajado en la industria editorial, por decirlo así, en esa jungla, quieras que no, yo me había pasado muchas horas escribiendo. A mí el tema de la escritura no era una cosa que me diera miedo, pero claro, escritura, no sé, literaria, narrativa, no es lo mismo, obviamente, ¿no? Pero bueno, la cosa se dio bien, y volviendo a la historia, el plano Simplifica tus opos,
pues fue, como decía antes, súper bien. Muchísimos más aprobados, entre otros este número 1, en el top 10 no sé si hubo 2 personas más, en el top 20 otros tantos, o sea, muy bien. A ver, lo del número 1 me sale decirlo, porque al fin y al cabo, imagínate, pero yo qué sé, esto siempre va a depender de muchos factores y obviamente el mérito nuestro, por así decirlo, está muy acotado, ¿vale? Que yo tampoco me tengo que poner medallas que no son mías, pero simboliza mucho, representa mucho y es muy satisfactorio, y yo no puedo dejar de decirlo. Por otro lado, imagínate, también es muy guay poder hablarlo con la persona, poder decir, tío, que no sé, conocerlo y tal, y eso para mí fue muy, muy bonito. Y luego, de nuevo, pues haber visto el proceso de mucha gente y todo eso. De todo esto, y ya puedo ir concluyendo este primer punto, que quería que fuera una introducción, de toda esta historia, pues, quieras que no, yo me he sacado 2 oposiciones, administrativo y el cuerpo de gestión. La verdad que como administrativo, esto no lo he contado, pero yo trabajé muy poco. Yo tomé posesión en marzo del 21 y luego fui padre, a ver, cuidado, en mayo, 31 de mayo de ese mismo año, del 21, y luego encadené permisos con la excedencia y tal, con lo cual yo he trabajado 2 meses y medio. Pero bueno, sé como de forma indirecta también conozco mucha gente, obviamente, que trabaja en la administración, con lo cual me siento autorizado para hablar de la oposición, para hablar del trabajo en la administración, de lo que supone, del cambio que supone de vida y de todas estas cosas que voy a hablar de aquí en adelante, ¿vale? Realmente toda esa primera parte iba sobre, pues bueno, por qué, o sea, de dónde me viene a mí el criterio en base al cual pretendo hablar sin sentar cátedra, porque muchas de las cosas sobre las que voy a hablar son muy relativas, sin sentar cátedra, sin creerme que tengo la verdad absoluta, pero sí que tengo experiencia y sé que he vivido pues muchas cosas, he hablado literalmente con cientos de personas que están estudiando, que se la sacan, algunos que no se la sacan, y más o menos pues sé de cómo va esta película.